este breve curso de Introducción al Derecho Migratorio en Chile para descubrir los derechos y las oportunidades también que tienen las personas migrantes en el país. El contenido tiene cuatro etapas, cuatro módulos. El primero es, vamos a evaluar el contexto migratorio en Chile. Vamos a revisar las categorías de visas y permanencia definitiva. Vamos a evaluar cuáles son los procesos más comunes o los más importantes que la gente comenta y vamos a evaluar algunos casos de éxito. El contexto migratorio en Chile hasta el año 2024 se mantenía con algunas tendencias. Y hay un crecimiento reconocido de la población extranjera. Actualmente hay alrededor de 1.500.000 extranjeros en Chile y se dividen de la siguiente forma. El 30% son venezolanos, 16% son peruanos, 12% son haitianos. Y el motivo de la migración es variable. Hay factores económicos, hay búsqueda de empleo, hay intereses de estudio. Muchos se vienen por reunificación familiar porque ya hay familiares que están establecidos. Y en algunos casos también depende de la crisis en los países de origen. Hay muchos casos relacionados con la temática Venezuela, pero también se ha visto con temática Marruecos. Estas son las cifras que se manejaban hasta el año 2023 y se percibe ya una tendencia hacia la baja. El boom migratorio se dio alrededor del 2016, 2017 aprox, y ahí se ve, se nota la subida de la gráfica con evidentes descensos hacia el año 2023 que retoman años anteriores del boom migratorio en Chile. Estos son los números de trámites, de solicitudes de visado temporal y estos son también los números de trámites relacionados con permanencia definitiva. En ambos casos se ve un descenso. Ya el máximo o el pic de la migración en Chile se dio en esa laguna o en ese espacio 2017-2021. Y también lo vemos en el número de solicitudes de refugio, por ejemplo. Anteriormente, hasta el boom migratorio que empezó en el 2016 y se da y se cierra en 2018, no tenía muchísimas solicitudes de refugio formalizadas por año y el promedio era de 200 hasta el año 2015, antes del boom. Cuando empieza el boom, evidentemente sube a un promedio de 2.500, 5.000 solicitudes y empezó a bajar de nuevo en pandemia. Recordemos que las solicitudes de refugio se solicitaban directamente en el Servicio Nacional de Migraciones. Entonces empezó a subir de nuevo, aunque hay caídas porque la solicitud de refugio, si bien puede ser una posibilidad fácil o rápida para reconocer el estatus de la persona solicitante de refugio, los resultados, como se ven acá, son muy pocos, ¿no? El porcentaje de 5.000 solicitudes en ese boom solamente se hicieron 162, 171 personas reconocidas como refugiadas durante esos años, ¿no? Entonces la gente, como ve que no hay un resultado, a pesar de que puedan calificar como personas solicitantes de refugio, ya no lo ven como un trámite relativamente fácil o efectivo para su situación migratoria. Las estadísticas relacionadas con empleo, hay construcción, sector agricultura, son como los más, sobre todo en el sector norte, incluirían la minería, por ejemplo, y también algunos de baja remuneración, que como en todo el globo se ven, ¿no? Como servicios en casa, servicios de jardinería, construcción. Y esto, en cierto modo, va enmarcado en las políticas migratorias. Chile desde hace tiempo ha implementado políticas más estrictas o mayormente enfocadas, lo que define la política migratoria que desea el país. Y hay desafíos, obviamente, la migración acarrea desafíos de inclusión, de economía y de identidad, pero también hay otras oportunidades. La migración ha presentado desafíos sociales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, quién accede, por qué no, por qué sí, los niños tendrían derechos o no. Entonces, esos debates han existido. Y también se ha prevenido la explotación laboral. Hemos visto también muchísimos más enfoques o aprendizaje relacionado al empleador, qué derechos tienen las personas, cómo se pueden tramitar solicitudes cuando personas tienen regular y desean un trabajo.
y eso ha enriquecido en cierto modo el conocimiento de las políticas migratorias, pero también ha resultado en diversidad cultural, ¿no? Vemos muchísimos emprendimientos migrantes, sobre todo en el tema gastronomía, que siempre la diversidad migrante entra por el mundo gastronómico y eso también define y demuestra la visión de emprendimiento y de independencia que busca el migrante. Estos son el marco de regularizaciones de regulaciones y leyes migratorias. Está la ley 21.325 y están todos sus reglamentos y decretos. El reglamento de la ley y procedimientos de enrolamiento, cómo se otorgan los RUT a las personas que se encuentran en estado irregular o regular también. Y establece las categorías migratorias de transitoria o temporal y hay un auto acordado relacionado con la apelación cuando hay un reclamo judicial. Entonces estas medidas vinieron a tener un paraguas un poco más modernizado, un poco más nuevo, un poco más relacionado también al reconocimiento de derechos, pero también hay una firmeza relacionada también al acceso a la regularización cuando se encuentra una persona de estado irregular. Nuestras recomendaciones siempre son mantenerse informado por la vía oficial, Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Estadística para evaluar realmente las cifras y hacer análisis reales basados en datos. Y también están las organizaciones y fundaciones que nos prestan una visión muchísimo más cercana a la realidad o una visión también muchísimo más efectiva y eficiente de cómo transformar las políticas públicas. Entonces, este sería nuestro círculo de información oficial y ahí pasaríamos ya a las categorías de visas de tránsito o permisos de residencia. Actualmente en Chile existen 13 subcategorías de visa temporaria. La visa temporaria es una visa que no es de turismo, es una visa de residencia y se divide en diferentes subcategorías, entre las cuales están el estudiante, la visa de trabajo, la visa de inversionista, una visa para reunificación familiar, para las personas rentistas, hay visas para profesionales respecto a un convenio internacional específico y visas relacionadas también al mundo cultural, científico, investigador. Cada visa tiene sus requisitos específicos. Cada persona se realiza un estudio y un análisis de su situación para ver qué categoría o qué realidad de acceso a documentos tiene para poder definir su categoría ideal para la persona. Y estos son los procesos migratorios más comunes. La visa de trabajo, ¿cómo empezamos? Con el empleador, más que con el trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador es quien nos va a firmar el contrato, nos va a firmar la oferta de trabajo, nos va a dar la carpeta tributaria y nos va a dar los documentos que demuestran su representatividad en la persona jurídica. ¿Ya? Entonces, el empleador tiene que estar de acuerdo en que y entendido en que va a firmar un contrato o una oferta de trabajo que va a iniciar una vez se tenga aprobado el permiso de trabajo o el contrato de trabajo. Los documentos, ahí entramos ya en el solicitante. Documentos que necesita, entre ellos pasaporte, contrato, los antecedentes, certificados de salud, entre otros que van a depender también de la realidad de la persona. ¿Dónde se solicita? Se solicita en la página y es probablemente que si vives en una ciudad que tenga un consulado de Chile, pueden realizar o solicitar la realización de una entrevista. Y aquí entra el tema del plazo. Una vez que se aprueba el visado, la persona tiene 90 días desde que se aprueba para ingresar en Chile y solicitar su RUT. Una vez que ingresa al país, puede solicitar el RUT y tiene solamente 30 días para poder tramitar su cédula de identidad en el registro civil. El procedimiento es relativamente parecido en reunificación familiar y aquí, en vez del empleador, el foco está inicialmente en el titular de una residencia definitiva. Y ese titular de la residencia definitiva tiene que ser allí junto con los vínculos, hijos, cónyuges, unión civil y padres. Y estas son las únicas tres personas que la ley establece. Nosotros hemos logrado reconocer vínculos con personas como abuelos, hermanos, sobrinos. Y ahí va a depender el punto siguiente, que es la documentación. ¿Cómo demostramos nosotros que la persona, aparte de estos tres hijos, cónyuges y padres, tienes relación, un vínculo real y dependiente con esa persona? Por ejemplo, un abuelo, como yo explico al Servicio Nacional de Migraciones y demuestro en documentos que yo dependo de mi abuelo que está en Chile, ¿no? Entonces, y ahí, evidentemente, el foco tiene que ser en la documentación. ¿Cómo comprobamos
Porque mucha gente dice, no, es que yo nací y siempre toda la vida me crié con mi tía y para mí mi tía es como mi mamá. Ya, ¿cómo demostramos eso? Tenemos algunas documentaciones que nosotros redactamos, tenemos otras pruebas. Cada caso y cada familia es diferente, ¿no? Entonces, la documentación y la carta de la solicitud debe ir especificada cuál es el vínculo, cuál es el documento que avala el vínculo y el procedimiento en general es igual. Una vez que se aprueba, 90 días para ingresar a Chile y una vez que se ingresa a Chile tienes 30 días para solicitar tu sola identidad en el registro civil. Acá cambia un poco porque la regularización migratoria realmente no se solicita en el Servicio Nacional de Migraciones, sino que se solicita directamente ante el subsecretario del Interior. Y mucha gente también peca o a lo mejor creen que es muchísimo fácil porque si es simplemente redactar una carta. Y es una cosa errónea, porque nosotros en general lo que asesoramos y recomendamos es que se haga un expediente serio. Y pongo el ejemplo generalmente de Estados Unidos. En Estados Unidos tú no envías una carta a ICE para que te dé la visa, ¿no? Te asesoras y armas un documento con toda una carpeta seria, oficial, ¿no? Y demuestres tus arraigos, tus necesidades. Entonces, la regulación migratoria es un procedimiento que se hace muy minucioso y se tiene que comprobar los arraigos. No todas las personas tienen facultades para poder tener el visado aprobado. Entonces, ¿en qué nos enfocamos nosotros? En comprobar los arraigos. Laboral, familiar, nacional, estudiantil, social. ¿Cómo compruebas ese arraigo con el país? Y aquí la visa que se aprueba es una visa temporaria. Recuerda que esto es una regularización migratoria extraordinaria y por eso aparece allí. Es una temporaria extraordinaria, no dentro de las 13 subcategorías que mencionamos. La documentación que nosotros recomendamos dentro de ellas está la autodenuncia, presentar el registro biométrico, demostrar algunos ingresos y presentar otra documentación que va a depender también del caso particular de cada quien. Como lo hemos mencionado, el procedimiento se realiza directamente en el subsecretario del Interior. Nosotros presentamos un expediente oficial y una vez que se aprueba, igualmente la persona tiene 30 días para solicitar el carnet si no se entiende como desasistido. Dentro de los servicios ofrecidos por la empresa está la asesoría migratoria, bien sea en una consulta particular, armar expedientes, está en la contratación de trabajadores extranjeros, qué documentos necesita el trabajador para poder contratar la empresa, qué documentos necesita tener idealmente la empresa al día para saber si la persona tiene su permiso vigente, ¿ya? Todos estos servicios, incluyendo la regularización y los recursos de protección y amparo que presentamos en los tribunales. Están incluidos conjunto a la consultoría laboral, porque no solamente el tema migrante abarca los documentos del migrante, sino también cómo la empresa se adapta y se prepara para incluir este capital. El capital humano migrante nos trae diversidad, nos trae una diversidad de cultura, una visión muchísimo más amplia. Entonces nosotros como empresa también tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Realizamos como buenas consultorías, talleres, charlas sobre inclusión, charlas sobre diversidad, sobre cómo integrar culturas, cómo aprovechar la diversidad de visiones, ¿no? Prevenir la discriminación, hacer gestión de reunificación familiares. Incluso también revisamos contratos y las cláusulas específicas que deben tener cada contrato, bien sea para personas que quieran eh, solicitar reunificación familiar, regularización migratoria o simplemente por contrato de trabajo, revisamos que efectivamente estén las cláusulas que solicita la ley dentro del contrato. ¿Qué casos de éxitos hemos tenido? Y aquí tengo dos que vale la pena mencionar. Uno de reunificación familiar, donde los padres extranjeros en Chile tenían su residencia definitiva y algunos de una temporaria. Entonces la pregunta del caso de éxito es, ¿qué pasa si tengo una residencia definitiva y me quiero traer una persona? ¿Ya? Y hemos evaluado para que los familiares que se encuentran en otro país puedan organizarse bien, con asesoría desde acá, desde Chile, para que la persona pueda traerse a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su cónyuge. Pero también ahí incluimos el tema de la temporaria. Las personas que tengan residencia temporaria pueden solicitar por reunificación familiar a una persona dentro de estos mismos vínculos, papá, mamá, cónyuge e hijos, pero lo va a hacer como dependiente, no como titular. Ya hemos tenido muchísimos casos relacionados con eso porque la gente piensa que solamente se realizan reunificaciones familiares con definitiva y también vale la acotación de hacerlo con temporaria. Con los menores de edad también tenemos muchos éxitos relacionados
con el tema de los documentos vencidos o que no tienen pasaporte, específicamente los venezolanos, porque en Venezuela se emite una cédula de identidad después de los 9 años. Entonces, no es como otros países que la persona nace y tiene un documento de identidad. Entonces, se han rechazado muchísimos casos con los menores de edad y afortunadamente hay un criterio bastante proteccionista y que reconoce el interés superior del niño con los menores de edad. Entonces, la persona que tenga menores de edad sin pasaporte, que tenga ojalá partida de nacimiento que confirme el vínculo, es posible y hemos tenido éxito con las solicitudes de visados. Lo mismo con las visas de trabajo. Hemos realizado, más allá de aprobaciones de documentos, creo que impactar en las empresas con un cambio de la cultura ha sido un éxito y esto nos permite asesorar tanto al nuevo trabajador como a los empleadores y apoyamos a los procesos de solicitud. No solamente el migrante se ve solo solicitando un visado de trabajo, sino que asesoramos a la empresa también para que pueda entender cómo funciona, si realmente lo van a multar o no, si esta cláusula debe ir o no, qué pasa si la persona se le vence el permiso, cómo sigue el contrato de trabajo. Entonces, esos han sido casos de éxito porque es impacto también a largo plazo. Acá tenemos preguntas y respuestas que lo realizamos, así que si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden hacer a través de nuestra página web anteroslegal.cl o a través de nuestras redes sociales @anteroslegal y nuestro correo también está allí anteros.spa@gmail.com.